Investígate tú, cara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hemos grabado varios videos y nosotros cuatro igual. Claro, pues es que Bueno, me engañaste. Estamos todos en el mismo. Estamos muy... Muchas looks. Mucha ¿Cómo luz. está? Bienvenidos Mucha a un video luz. más. Un video menos. Estoy muy emocionado. Muy emocionado. La verdad, yo esta también. vez, porque al fin se nos va a hacer escuchar. Bueno, usted ya vio ahí el título, pero lo quiero repetir. Vamos a reaccionar al fin a el disco de la Rosalía, Lux. Lux. Ya pasó. ¿Cuántos días? Una semana, yo digo. Mentira. No, es de como ocho, 3 nueve, días. 10. 3 días. 8, 9, 10. 3. Hemos estado haciendo ahí de que malabares para que no escuchemos nada Sí. en las redes sociales. Pues vamos a reaccionar al álbum completo. Completo. Solo que ya escuchamos 2 canciones. Dos. Dos canciones para el canal, que la primera que escuchamos fue el single, que se llama Berghain. Berghain. Berghain, que es un club de Alemania donde van y tocan DJs y así, muy exclusivo. Ok, estudiada, me encantó. Y el segundo es La reliquia. Reliquias, que no sabemos si ese video lo va a ver usted antes de esa reacción o después. de. No sabemos, pero ya se reaccionó a la versión en vivo en los 40. Pero la verdad que fuera de cámaras escuchamos la versión de estudio de La Reliquia también. Wow, Y qué buena canción. Muy La buena verdad. canción. La verdad, Bueno. lo comentamos que, bueno, al menos yo las dos canciones que he escuchado, estoy fascinado, ya me urge escuchar las demás. ¿Qué están esperando ustedes aparte de un reggaetón flamenco? Ah, no es cierto, porque luego me critican cuando Oigan digo eso. usted, vaya y vea la reacción completa, por favor. No sea ignorante y ponga cosas nomás por poner. No, es la verdad. Es la verdad. Porque dice más de ti que de nosotros que vayas y pongas cosas y luego te quedes como payasa bien. A mí es video que, completo. contexto, en la reacción a Berghain, Daniel dijo, Él yo dijo. pensé que a lo mejor esta iba a ser una canción reggaetón o flamenco. Ajá. No lo dijo porque Rosalía Solo haga solo reggaetón reggaetón flamenco. flamenco. Fue lo que él pensó. Sí. Ya sabemos, al menos Daniel y yo ya hemos escuchado el mal querer. Porque veníamos de una motomami. Exacto. Por eso era lo que esperábamos. Pero no significa. Pero bueno, si tú quieres No, ver la reacción, no, velo no, completa. espérame, porque hay varios. ¿No? Sí, porque a ti te dieron También palo. hubo uno que se atacó porque yo dije que era fan de Miley Cyrus. Ah, Ay, sí. ahora eso. Sí, y yo fui y te puse, no seas naca. No te puse, si te puse muy bonito que dejaras de estar Sí, siendo no eres irrespetuoso. de México, Naka es vulgar. O si eres de España, ordinaria. Ordinaria. ¡Qué ordinaria! No seas qué ordinaria. absurda. No seas absurda y no pongas cosas nomás por poner. No seas bizarra. Yo siento que la gente que. Sí. Ya, la gente que va apenas llegar. Ya no Absurdo. llegó. ¿Dónde está el muchacho que nos pone la reacción comienza a tal minuto? Pero miren, todo esto Tú fue una también no seas actuación. absurda y ve todo el video. Todo esto fue una actuación porque la primera canción dice violencia. Sí, la no, primera sí saqué. no, y es que esto demuestra el punto de que tienes que ver las cosas completas. Claro. Sí, oigan, Era es un que- ejemplo. Es que, no, gracias por ver el video de Berghain porque tiene bastantes vistas. Sí, muy padre, gracias. Pero también tiene muchos comentarios de hate que es de gente No que entiendo. no vio el video. No vio el completo. video. Innecesarios esos comentarios. Pero bueno, Amixes, por favor, ayúdanos a que este video lo vea más gente. Dale like, comenta, compártelo, activa la campanita y dale hype, porque dar hype es lo de Es lo hoy. de Lo de hoy. Si tú te quedaste hasta este momento, ganaste un saludo. Te regalaste. Te ganaste un saludo de cada uno de nosotros. Ve y cóbralo vía Instagram. Y ve a Patreon, vayan a ver ese video completo, sin censura, sin corte y otros muchos más videos exclusivos que tenemos en Patreon, porque tenemos promoción. Aquí en México esta semana hay algo que se llama el Buen Fin. El Buen Fin. Y pues es el fin de las promociones. En El fin bueno. En todas las empresas, negocios, tiendas departamentales, tiendas de ropa, tiendas de comida. De Todo. Todos Pone promoción. Y entre promoción. Amixes Como no se queda nuestro atrás. Black Friday. Bueno, vean, vamos a ponerle rapidito velocidad porque Me vamos urge. a reaccionar a las 13 canciones que nos faltan. Así es. Sexo, violencia y llantas. Me da como sexo puro. Ay, Y la llantas. Bueno, ya oigan, rápido. Vamos a ponerle play a la primera canción que es Sexo, violencia y llantas. C-R-J. J, carajo. L ¿Qué?
B. Están apareciendo muchas letras. Para mí que es la letra de la canción, pero así. Me recuerda el soundtrack de Call Me By Your Name. Siento que es el intro perfecto para el disco porque como Sí. que si te da la... Te va adentrando. Pudiera vivir entre los dos, o amar a Dios. Quien pudiera la tierra y entrar en el cielo, que entre la tierra y el cielo. ¿Ves? Es una piel chinita. Sexo, violencia y llantas, deportes de sangre en el segundo. La gracia y el fruto y el mensaje y la paz. Quien pudiera vivir entre los dos. Dios. Wow. Dios santo. Quedé, mira, se me pusieron los pelos, mira, piel chinita. A mí me gustó mucho su voz. Sí. Me gustó mucho su voz, me gustó mucho la producción. No, y la producción es increíble. A lo mejor voy a pecar un poco de ignorante o poco culto, como te dicen en los comentarios luego. Absurda. Pero yo no entendí la parte de la letra de Sexo, Violencia y Llantas. Está muy conceptual. Sí, está muy conceptual. Siento que yo también. Ajá. O sea, sí, Iba como, ok, o sea, muy interesante y de repente eso me sacó como de esa atmósfera. sí, es que, bueno, yo personalmente, y ya lo he contado en todas las reacciones, para yo conectar con una canción también me tiene que gustar la letra. Y en este caso, como no entendí, no es una canción que yo quiera volver a escuchar, por ejemplo. Pero su voz y la producción me gustó mucho, pero si no, esa parte, o sea, entiendo lo de quiero vivir entre los dos, primero amaré al mundo y luego amaré a Dios. Eso lo entiendo, pero no entendí lo de... O sea, es que a veces siento que, y no nomás ella, hay muchas canciones que nada más avientan palabras. Y es como de monedas en la garganta y yo. ¿Tú lo Fíjate que entiendes? Es que yo siento ahí, te voy a decir una cosa que siento yo, que a lo mejor son muchas frases o muchas expresiones de España a lo mejor, porque siento que monedas en la garganta yo sí lo siento como algo que a lo mejor pueden decir en España que a lo mejor no podemos entender. A lo mejor. Digo, A ver, puede buscaré ser una opción, ¿no? buscaré el significado. Entonces, para mí Sexy Violencia entonces hace, bueno, a la Rosalía le gusta mucho hacer música que tenga que ver con motos. Por ejemplo, el Malquerer tiene sonidos de moto cuando perdón, en Malamente tiene sonidos de moto. Hay una canción que se llama De aquí no sales, que también tiene un sampleo con puras motos bien perronas. Entonces siento que para ella, bueno, hablando en mi perspectiva como fan, siento que es una forma de relacionar su amor hacia eso y como a Dios, como estar entre la espada y la pared, entre el sexo, entre la violencia, entre las motos. O sea, es como que está luchando con su mente, ¿no? yo siento muy profundo todo esto, pero... Sí, es que Pero así es la Rosalía. yo siento que la Rosalía en sus canciones, en sus álbumes, hace mucho esto. Literal te dice cosas, pero no lo dice como es. Entonces a lo mejor de que, no sé, no ahorita me puedo como que acordar de algo específico, pero a lo mejor luego en lo que va del álbum se va desarrollando. Puede pasar, porque si hay canciones que ella no explícitamente te dice... Ándale. quiero esto y esto, sino que usa como, digamos, Metáforas. metáforas. Muchas metáforas, eso sí es correcto. Dice, existe una referencia histórica notable a una moneda encontrada en la garganta del cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador, Ajá, sí. el patrón de Madrid. La presencia de esta moneda es un enigma histórico sin resolver que ha generado interés y especulación. Miren, yo la verdad me encantó. O sea... ¿Cuánto tiempo pasó de Motomami a este? 22. 3 años. 23, 24, 22 25. 3 años. O sea, del 2022, pues. Mira, Daniel, 22 días con 24 horas. 7 son los años que ¿Qué pasó. pasó Rosalía escribiendo Sí. esta metáfora? El Daniel no, cuenta bien raro, te digo ahorita. 7, 9, 8, 24, 12, 5. 9, 10, 11, 13. Sí, o sea, entonces está como muy relacionado a la cultura, Una madrileña, cultura española. Que es muy de España, pues. Sí. Ajá. Wow, se nota un gran crecimiento de esta niña.
mala producción. Yo sí la voy a escuchar porque... Yo también. A diferencia de Alfred, yo me baso mucho en la música. O sea, sí como que este sentimiento que me da el escucharle, el que me lleve y todo. Entonces la letra puede pasar a otro término. Qué buena canción para empezar. Me gusta. Sí, a mí la verdad, eso comentaba que me gustó mucho como que el sentimiento. O sea, literal se me puso la piel chinita. Y siento que lo que dices, o sea, es gran canción para iniciar el álbum. Es lo que iba a decir. Yo cuando buena vimos el single, yo pensé que iba a empezar con el otro. Ajá. Luego Daniel también comentó algo que ya luego estuve viendo, que está dividido el álbum En momentos. en momentos que aquí no los vemos. Y creo que no sé si es cada 4 o 5 canciones, momento 1, momento 2, así, ¿no? Entonces, eso también me llama la atención. Sí. Ujú. Algo iba a decir. Me encantó que fuera tan corta. O sea, fue como... Ok, Que como no un lo interludio así. tuvo que extender. Ajá. Como un intro. Pues. Fue lo Ajá, necesario. me fascinó. Oigan, pues seguimos. Bueno, la canción que sigue es Reliquia, que nosotros, como le comentamos, ya la escuchamos. Por lo tanto, vamos a Vamos a saltar esa canción. saltarla. Ya escuchamos la versión en estudio, En los 40 también. los 40, y luego estudiamos la versión en estudio. Muy buena canción. Nos Sí. gustó mucho también, y la producción musical también que tiene está increíble. Y ahora vamos a pasar a escuchar, no sé si lo voy a decir bien, que es Divinize. O Divinice en italiano. No sabemos porque no No sabemos sabemos en qué es. idioma está. Entonces vamos a darle play. Ay, Continuamos siempre. ay, Bruce. Ay, es italiano. No, es francés. These ghosts are still alive. Through my body, you can see the love. With all of my pride, was made to depend Stephen Nice. No sé qué inglés. inside me, inside me. Esto siempre te gana, tú siempre que lo buena, si se me desgracia, no la delicia, divina vida. No es ¿Catalán? catalán, ese es francés. Ah, el coro me encantó, Me encanta. Es que la producción está increíble, Dios mío. Sí. Wow, Wow. me encanta. Me encantó que aquí en esta canción la Rosalía se dijo, voy a agarrar de todos los idiomas, ahora sí. Escuché italiano, francés, portugués, catalán, inglés, español no. Pero de ¿Español todos los también idiomas- cantó? No, era... Sí, era un pedacito. no, Portugués era, no era- escuché yo, era- pero- Sí, una parte. No, sí, una parte en la que estaba escrito con esta letra que es muy portuguesa, no me acuerdo cómo es. Bueno, miren, yo la verdad no les voy a mentir y a decirles cuántos idiomas había, porque no lo sé. ¿Para Y qué casualmente, no, oye, yo hablo de mí. Sí. Y casualmente todos los idiomas también que escogió pues son muy parecidos. Lo que sí les diré es que me encanta como que eso que, o sea, siento yo que a fuerzas, si te gusta la canción y si eres fan de Rosalía, vas a decir, ok, voy a tener que leer ese idioma para saber qué está diciendo. Eso es algo que me gusta, ¿sabes? O sea, lo que te puede provocar el álbum, y a muchas personas que muchas veces dicen, quiero aprender inglés por esa cantante, a decir de repente, quiero saber, o coreano, por esos cantantes, y de repente decir, quiero saber más del catalán, del francés, me parece algo increíble y siento que es un concepto muy padre. Divino. Divino, Divino. divinice. Y nada que era catalán. Divinize. Divinize. Bueno, pues que yo lo dije en italiano. Yo paso. Sí, sí está bien.
Ay, no sé. Siento que esta reacción va a estar bien tranquilita porque, o sea, es que yo estoy así como, güey, no sé qué estoy escuchando. No sé qué estoy escuchando, pero estoy así obses de la música, me encanta la voz. Siento que yo estaba así creyente que no iba a conectar con este álbum porque dije, me va a hablar de Dios todo el tiempo. Es que, a ver, yo dije paso porque no quiero tampoco que piensen que le estoy buscando algo, pues. Es que saben también ustedes que no es tanto mi estilo de música. Sí, sí. Por ejemplo, a mí me llegó a cansar el que todo lo cantara con su voz de cabeza, pues. Entonces, y hubo una parte donde bajó y yo dije, ay, alárgalo, y duró como 5 segundos y volvió. Porque como que escuchar esa voz más abajo me dio como en la otra canción que decíamos que claro. dices, ay, algo diferente. Y no porque se escuche mal, sino que se escucha hermosa su voz. Y la música me fascina, sobre todo los violines del final. Wow, y está increíble. Solo eso para mí. Y me pasa con todos los artistas. Cuando están con la misma voz, toda la canción me llega como que. Sí, justo lo acabas de cansa, comentar. cansa. Lo acabas de comentar en un video que acabamos de Fíjate, grabar. y qué curioso es, o sea, las perspectivas diferentes. Porque yo lo estaba escuchando y yo estaba, en mi mente había todo un montaje y todo un concepto de que dije, oye, ya quiero que sea el próximo semestre porque yo necesito trabajar con esa canción. O sea, yo dije, este va a ser el concepto para mi próxima presentación. Que ojo, Fue como- si eres nuevo en este canal, siempre mencionamos que tenemos, y más ahorita en este canal que somos 4 personas, tenemos 4 gustos totalmente diferentes, Claro. 4 perspectivas 4 diferentes. perspectivas, y que eso no significa que el álbum o que digamos, ay, Porque no, estamos atacando. o que estamos Ah, atacando, estamos dando nuestro punto de vista individual, que no siempre va a ser el mismo y no siempre va a ser de que, ay, voy a hacer algo malo. No, es lo que cada uno piensa de acuerdo al gusto que cada uno Sí, tenga. lo que te está también a ti Transmitiendo. transmitiendo, lo que tú sientes, lo que te activa, lo que no te activa. O sea, cada persona es Es muy diferente, Claro. porque a mí me pasa, por ejemplo, con el K-pop, es coreano, y digo, no, y no conecto porque no entiendo la letra, o sea, y no me cierro, pero con esta no entiendo tampoco lo que está diciendo, Pero estás pero, conectado. o sea, me está dando demasiadas cosas y mi mente está como trabajando todo eso, es como, wow, Pues sí. me urge así ponerme audífonos y de verdad ya sé. centrarme en también. mí, escuchando esta Y canción. te recomiendo, si quieres luego para el canal, que reacciones, y tú también creo, al Malquera. Porque tú tampoco lo has escuchado Ay, completo, Dios, ¿no? qué buen Sí, disco ok. ese. Si quieren, si gusta, es muy buen disco. Vamos a seguir con Porcelana, que es la canción que sigue de... Rosalía. Me gusta ese concepto así como pixelado. La porcelana, roto en la esquina. El placer anestesiado. Lo que tengo Y hubiese sacado featuring con Nati Peluso. Sí. parece que te duermes en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. Gozam Nele, gozam Lux Mundi, gozam Es latín. gozam Lux Mundi. ¿Quién es él? Algo pa' que tú te relajes. ¡Hey! Tienes un traje, algo que te pueda coraje. Entre lo que falta y Me encantó. Esa voz me encanta. y te puedo curar. Y él dijo dices. Yo te puedo elevar. No. Volante claro, quiero dar la ceniza de tu maíz. ¿Está cantando japonés? Son diferentes. ¡Ah! No. Yo a lo mejor es ella, pero le bajaron octavas en la edición. No creo, ¿eh? No, es que me urge de verdad hacer algo con esta música. Ay, Dios. Dios mío, está muy cool, la neta.
Jesucristo Wow. Redentor. Wow. Ay, no, oigan, la verdad Absurda. la verdad yo estoy muy emocionado de mi drag porque siento que me está dando lo que me imaginé que me iba a dar y conociendo a la Rosalía, Más. sí. Y siento que sí es un álbum que no a muchos ya sé que, o sea, no es unas canciones que vas a escuchar en el Ajá, antro, lo ajá. entiendo completamente. Pero, güey, estoy amando. Estoy amando para mí ahorita, para mí no tiene ni un skip, me encanta. Envíenle este clip a César Díaz. Te reto ahora mismo a que trabajes con esta música. De verdad. Da contexto. César Díaz. Sí, es un- César Díaz es un coreógrafo de Ciudad Obregón. Sí. Mi primo. ¿Es tu primo? Es mi primo. Ay, Este- con razón se parece. Ya Increíble Con bailarín. razón se parecen ni se parecen, Daniel. La verdad es que también es güerito, altito, delgado. Increíble bailarín. Loco coreógrafo. Es un coreógrafo loco. Impresionante. De verdad, Yo lo vi en 311. de verdad, eres un cabrón. De verdad, yo es que yo estoy ¡Vieja, estás loca! estoy escuchando esta música, es que yo estoy viendo, o sea, su compañía bailar esto, o sea, no, o sea, me urge o trabajarlo yo de otra manera, pero yo necesito ver a tu compañía bailando esto. O sea, apúrate o te va a ganar, de. No, hagámoslo los dos. Ay, qué Cada quien porque somos muy diferentes, pero es que obedes otro nivel, o sea, no hay explicación. Yo quiero decir que antes de que comenzara el coro final, ya ven que estaba sonando como un cello, unos violines. Me dio mucho Tchaikovsky, se dice. El que hizo la música del cisne, el lago de los cisnes y el cascanueces. Me dio mucha vibra de Tchaikovsky. Quedé Mira, loca, de verdad. Yo que conozco al Daniel, que está ahorita recontra hiper mega viviendo con este álbum, porque Daniel se baña, que es escuchando que si tu soundtrack de Call Me By Your Name. O sea, y ese tipo de Con la canciones, música sí. de Midsommar también me gusta mucho. Call me by your name. ¿Y yo qué dije? Call me by your name. Estoy Ay, amigo, enviándole pues, sí. un mensaje a César Díaz en este momento. Así está Doroteo. Yo creo que ha sido mi pub de todas. Excelente, a mí se Está hicieron. increíble, Dios mío. Yo no dimensiono. Es que me está gustando, no ha habido ningún skip, todo me ha encantado. Lo que ya escuché, por ejemplo, con Berghain, con Reliquia, se entiende perfectamente todo el concepto. Y digo yo, no sé, está buenísimo. Ya lo que escuchar con audífonos también. Oigan, y vamos a terminar el primer movimiento. O momento. Es que dice move. Memento. Pues, Desde momento. Memento. vamos a Ok, decir Memento. Primer momento. El caso es que con Mio Cristo Piange di Mianti. Yo me muero por escuchar esta canción porque yo me imagino que va a ser en italiano. Y a ti te gusta mucho el Y italiano. amo, usted no tiene idea lo mucho que yo amo La Italia. pizza italiana. Como amo todo lo relacionado a la cultura italiana. Y porque no has aprendido Sí, sorda. sí, italiano. A ver. Ah, presenta la canción. yo me llamo Daniel, porque para decir eso tienes que hacer todo eso. No, seas naca. Dame una oración. No me expliques, no, Eh, ni al caso que tienes que decir. Yo a mí llamo a Daniel cada que vas a hablar. Ok, o sea, ok. no me quieras hacer la cara de estúpida. Va bene, va bene. ¿Qué es eso? Bueno, ya cálmate. O sea, si te gusta, pero no lo hablas. No, O sea, no por poco completo. inventada. Conozco palabras, conozco frases, pero no Yo hablo al 100%. reto a que cortemos esto y lo mismos inventadas. Para que la tu amiga la que sabe hablar italiano. Yo parlo italiano a più. Pero vamos con Mio Cristo Piange di Mianti. Espero haberlo pronunciado bien. ¿sí? Piange, así se dice piange. Es que no, es que. Ella. Sei l'uragano più bello, ¿Vieron que sí? il migliore dei dolmen si alzarebbe la terra e silenzi al tuo fianco uscire ed elevarsi sei ti amo come mi Se escucha muy de película, muy de Sí, italiana, musical. qualunque sia crimine piange diamante ti porto sempre ti porto sempre cosa di
so come là, una volta svelato, so che non lo dichiarò. Avrebbero dovuto essere a bravo, avrebbero potuto essere alcuni. Io si lascia cadere, mio caro amico. Piange, piange di amore. Ay, su voz ahí. Ti porto sempre. Ti porto Ok. Uy, qué fuerte. Daniel Va a se vomitar. conmovió. Pensé que estaba llorando de verdad. Ay, Dios mío. Rompiste en llanto y abandonaste el set. Inventadas, tócame el envíenle corazón. inventadas, Mira. envíenle inventadas. Es Inventadas. hipertensión. Está a Wow. punto de darme un ataque. Sí está muy padre la canción, sí está muy cool. Creo que sí es la que hasta ahorita yo digo, no la voy a escuchar. No, Bueno, no es que no la voy a escuchar, sino que pues no. Sí, exacto. Sí, o sea, no. Está increíble, solo que no es mi estilo. Lo que sí me da mucho la atención, ahorita no lo pudimos ver porque pues ajá, estamos de que canción por canción, cómo va a conectar con Berghain, pero wow. Eso sí, qué padre sería escucharla como que en vivo, en un concierto Ajá, de en un ella. concierto. Me encantaría, eso sí, pero el resto no creo que lo escuche, pero qué padre canción. Yo sí la voy a escuchar mucho. Me la quiero aprender, de hecho. Porque, pues ya les había dicho que el italiano me gusta mucho. Y luego les voy a decir una cosa. Que me gustan mucho. Ya se los había dicho, creo. Las canciones que tienen como un crescendo. Que van despacito, de repente hacen un... Y se elevan, ¿no? Esta canción tiene eso para mí. Hay una parte en la que va poco a poco despacito. Y tiene un momento en que se eleva y vuelve a caer. Me dio mucha emoción escucharla, de verdad. O sea, se me hace muy bonita. Y creo yo, es la canción más religiosa que tiene el disco. Bueno, que lo que hemos escuchado hasta el momento es la más religiosa. Por lo pronto, no sé qué onda. Yo sí quiero tocar un tema. Bueno, varios. A mí eso que sea tan religioso me hace no conectar. Por dos. Porque se atacan mucho en Berghain. Y yo podría ser hipócrita y decir, ay, wow, es una canción que voy a escuchar. Admiro su voz, o sea, su voz y la producción musical están 100 de 10. Pero no es música que yo diga, ay, lo quiero escuchar cada mañana cuando me levante. Claro. O cada vez que esté trabajando, la verdad, no es mi gusto. Pero claro que como toda la música clásica y toda la música... o sea, ese es el tema que quería tocar. Que yo estoy muy en contra y me caga mucho la gente que por tener gusto de la música clásica se cree superior a la persona que le gusta el rock, que le gusta el pop, que le gusta el reggaetón, que le gusta la cumbia. O sea, toda la música es arte y todos los gustos musicales son válidos y no porque yo estoy bien seguro que muchos fans de Rosalía ni siquiera habían escuchado música clásica en toda su vida y ahora que sacó este disco se sienten los más... Los Mozart. Ajá. Entonces... La Morsalía. Si te gusta, a ver, qué bueno y qué padre que ella esté también como que dando más visibilidad a esta música o haciéndola más comercial. Eso está genial, pero personalmente no es mi gusto. Pero estoy disfrutando mucho la producción musical y su voz. Pero sí, hasta ahorita no es como que yo diga, ay, quiero volverlo a escuchar. Yo también, no me encanta cuando se habla de temas así religiosos. Por eso yo decía, no sé si voy a conectar con este álbum o si me va a hartar luego, porque tenía ese miedo de que todo se tratará sobre la religión. Hasta ahorita no lo veo así porque no había tocado una canción como esta. Esta sí no la voy a escuchar, la verdad. La producción, está increíble, o sea, no hay comparación. Esta sí no la voy a escuchar. Estoy de acuerdo con lo que dice Fer, porque en los comentarios de Berghain vimos mucho que decía, solo reggaetón, no amixes. O sea, que un gusto no te guste, me encantó. Que un estilo, que un género, estilo de música y así no te guste, no significa que, uno, que sea malo, dos, que tú seas más o menos culto.
Entonces, O no te da el derecho a ser grosero e insultar. al claro, gusto de porque alguien. es a lo que voy. Si algo pienso que siempre hemos tenido como canal, como grupo desde que empezamos, es que Como siempre, comunidad. como comunidad, entre mixes, es que siempre vamos a decir cuando algo nos gusta y no nos gusta, porque es lo que nos caracteriza aquí en el canal. Porque Oiga, mixes somos. Y que de hecho somos súper versátiles los cuatro. O sea, Ajá. escuchamos De todo. de todo. Pero sí, este género, a lo claro. mejor tampoco estamos tan familiarizados que te Sí. dijera, pues, pero- Oigan, pues sigue Bergain, que ya reaccionamos a ella, está en nuestro canal La Reacción, y ahora vamos a reaccionar a La Perla. Según yo, Esta es la canción Con con Yaritza Yaritza y su esencia. que según yo es es el único featuring que tiene... Después de Bjork. Después de sí, Bjork, tienes perdón, razón. sí es cierto. Es el único featuring que tiene, aparte de Bjork, Ives, no sé qué. Tumor. ajá, en la versión normal que sacó, porque la versión física que va a sacar o ya salió, hay otras 3 canciones que no sabemos, pues tampoco. Oigan, ¿qué contexto si no es de México? Yalitza y su esencia. Están vetadas de México. Están vetados ¿Cómo Se es? me hace muy Yaritza. tonto. Yaritza. Yaritza. Yaritza y su esencia. Yalitza. Sí, no Yaritza. es como Yaritza. Tontísimo se me hace, pero ahorita hablaremos de eso. Sí. Oh, sí, no. igual. Pues cada quien. Sí. Es que como él no es mexicano, pues no. No. Ahí, ahorita les digo yo mi opinión. Hola, ¿dónde vas? Te voy Mm. a encontrar. Él es tan encantador. Me encantó. Tienes el podio. La decepción. Qué buen vals. Razones nacionales, una perla. Nadie se fía. El rey de la 13-14. Él es el centro del mundo. Y que te quede claro. Ah. Psicólogo, tal vez psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve? Los que hablas claro. Se parecen mucho sus voces, Sí, ¿eh? él estaba a punto de decir, sí. Está hablando de Raúl Alejandro. A lo mejor. Se me hace que va más para hacer tan gana. Que no fue, que fue su roca. Ah, me encantó. Mi cono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Lo devolverá, se va la perdida, es su especialidad. Es para Raúl Alejandro. Es un idioma que nunca entenderá. Raúl Alejandro la engañó. Esta sí la voy a guardar. Yo también. Esta es la que más me ha gustado de todas. Me gustó mucho la musiquita que es como un vals. Un vals. Pero la letra, me fascinó la letra. Fue un Rose himself. ¿Sabes a quién me dio vibes también? A la de ¿por qué se fue? ¿A poco? Porque murió. La música, Ok. la música ¿Cómo? me dio. A mí no me veo, No, pero... es que la música estaba más tun, 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 tun. Sí, no me da, Sí, pero... Me da como unas vibesitas ahí. La verdad, Me dio mucho vals. la verdad, a mí me encantó. Y yo repito lo que yo decía, es que siento que estos chamaquillos los funaron, que obviamente no dijeron algo como que lo mejor del mundo, ¿no? Pero a la hora creo que son jóvenes, creo que también va mucho en la educación que llevan, en lo que puedan o no puedan aprender. Y se me hace genial que la Rosalía los haya puesto como featuring, porque quieran o no, tienen mucho talento. Sí. Y eso me gusta y celebro, la verdad me gusta mucho la canción. Digo una cosa. ¿Qué? A mí la que menos me ha gustado. Ay, ya sabemos. Maca. Sí. O sea, estuvo padre, me gustó la letra, la tiradera y todo. Pero yo, por ejemplo, yo no logré conectar tanto con esta canción. Y Ya aquí sabía. solo se quiere hacer lo interesante. No. Ah. Es que la nena es muy así. Es muy Oye, absurda. pero- sabía. Pásame un libro y una taza de café. No, o sea, no está mala, me gustó muchísimo No, la es que producción. tampoco el Daniel no es mucho de canciones ni... Ya sabía, pero güey, me Muchas encanta. canciones. Pónganos en los comentarios si ustedes creen que es para Raúl Alejandro O para o Zetangana. Zetangana, Yo- o Yo no algo siento que para sea otro. para hacer tan gana, porque hacer tan gana ya fue hace tiempo. Capaz sí es ¿Qué para otro que tiene? ni sabemos. Yo por lo mismo pienso que es o para Zetangana o es para otro, porque lo de Raúl Alejandro es muy reciente y ella, según yo, ya tiene rato trabajando en este álbum. Ujú. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente canción, que es Mundo Nuevo. Ah, sí. La luz. Ay, me estoy encandilando El sol de los Teletubbies. Literal.
¿Qué? Ay, asustas. Por renegar. No, es que me parece la canción de Reniego del Malquerer. Y ya la Está inventado. idéntica. Absurda. De este mundo volver de nuevo a visitar. Madre de mi corazón, volver siendo un mundo nuevo. Ay, si encontraba más verdad. Es que miren, les voy a decir una cosa. Como fan del Malquerer, tiene canciones también así un poquito cortitas el Malquerer. Y pues no sé si sepan, pero... no, o sea, de más o menos 1 minuto, 2 minutos el Malquerer. Y está basado en una novela muy viejísima, ¿no? Entonces, cada canción tiene como un concepto. Y hay una canción que se llama Reniego. Y también es mucho cielo así de... tum, como esta. Entonces, cuando dijo Reniego, sí pues evidentemente me transportó. Ya vimos. Pero mucho. Y esta canción, es que no sé cómo explicar lo que siento en este momento. Me siento en un mundo nuevo. Ay, No. Inventa. Es inventa de rima. A ver. Es que no puedo- explícame por qué. Es que es lo que no sé cómo explicar lo que siento, pues. Me siento... Ha sido mi menos favorita. La mía también. Es que es Sí, una siento- canción de transición. Sí, siento, es lo que te ¿Y voy a la decir. que Siento sigue que. también o qué? Ajá. Vamos no a ver. sé. Y luego la de Dios no. Siento que es la más como flamenca. Pero no termina. Yo dije, aquí nos va el flamenco del disco. Ajá. No, se va a acabar Venga, aquí. dale, dije yo. Pero no Te terminó de esperas, ser flamenco. Me encanta la precisión que tiene para hacer esos runs y esos melismas tan flamencos. Me gustan mucho. O sea, su voz, wow. Pero no me Sí, gusta no, la yo canción. siento que es canción de. De transición completamente, pues. Yo siento. Oigan, seguimos con De Madrugada. Esta a mí me emociona muchísimo porque esta canción cuando la Rosalía estaba haciendo su gira del Malquerer, ella la cantaba, pero esa canción nunca salió oficial. Creo, bueno, me imagino que no va a ser la misma versión. Entonces me emociona. ¿O sí? Bueno, es lo que quiero ver. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. A ver, se viene el flamenco. La cruz en el pecho peligro mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo la fuerza en la cadera. De madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada. Ya no es su casa. Hasta que con los vaqueros así como. Ruso. Ruso. Me encanta. Mega. Sí, pues está diferente. Sí. Y esta, de hecho, se empezó a, o sea, ver el rumor de que Chance le sacaba, Chance no, porque en su, Porque de madrugada le agarró. Y no sé si iba a terminar. porque en su, no, en su, de este campaña que sacó con Calvin Klein, fue la canción que salió, y decían, ¿será que va a estar? Y pues sí, sí estuvo. 6 cambios. Ah, ¿me lo fueras? Sí, Juchis, ¿cómo la ves? Me gusta mucho también. A mí también me gusta. Siento que hubiese dado una versión más larga. Me gusta mucho la canción, la A verdad. mí, no sé, todavía nos quedan varias canciones, pero me hubiera gustado escuchar más este estilo en el álbum. A lo mejor hay Puede otra que haya. canción. Ajá. Yo sí que siento sea que puede así. que haya más. Oigan, la que sigue me llamó mucho Es la que atención, más ¿no? me llama la atención. A mí también. Desde que vi el tracklist hace días, me llamó mucho la atención esta. Así que vamos a ver de qué se trata, te dijera yo. ¿Cuál vamos a ver? Dios es un stalker. Yo también te sigo en Insta. Yo te sigo, te improvisa, que soy tu sombra. Está dando desde la perspectiva de Dios. Manera, yo me sé tus deseos sin desear. No me la hagas. Viento es viento, yo me siempre pero que vengan a mí. A la torre. Para poderme enamorar. Quiero a mi manera. Y el diablo presta apretado. Que te hace carrera con el tiempo. A ver cuál de las dos. Detrás de ti voy. Yo te
Yo que siempre trato mal acostumbrar. Lo voy a secuestrar y perseguirme sin piedad. Ahí les voy antes de... Me voy a adentrar. Un día yo estaba así muy a gusto. Entre las aguas. Sí, escuchando el Malquerer. Y yo le hablo a Daniel, porque Daniel no está sí. conmigo. Y yo le digo... Porque le estaba escuchando de que literal, a fondo, a fondo. Y yo le digo... Dios es un stalker. La Rosalía dijo, buen título. Así es, te lo copio. No, yo le dije... La Rosalía como menciona a Dios en sus canciones, le decía. Entonces, hay muchas personas que a veces siento... Que, por ejemplo, ven el título y ven la canción y siento que piensan que la Rosalía es esta persona como cristiana, católica, que solo le canta a Dios y no apostólica. Y para mí es una persona que es muy fiel a lo que ella como que cree, como a lo religioso, pero no en una manera como fanatical, dices tú, o sea, no como algo fanático. En mi persona, yo siento que es más bien, no es como que ella le está hablando a Dios, sino que ella está diciendo su perspectiva, pero no como si ella, o sea, no como si ella fuese Dios, sino como si ella fuera el Dios. Está bien enredado eso, sino como ella, o sea, ella es Dios y ella es como que todo esto que ve y es como que pues ese stalker que la busca y así yo lo interpreto. Y a mí en lo personal me encantó, me gustó mucho. A mí me gustó el concepto y me gustó la letra, no tanto la canción. Siento que es una muy buena idea vuelvo al concepto. Me gustó mucho la parte donde empezó como o sea, que se parecía mucho a sus canciones anteriores. Como que esa parte me atrapó más, pero en general no. Yo, y es un tema súper controversial hablar de la religión, de Dios también, pero la gente también tiene que empezar a entender que hay personas que no creemos en ninguna religión, pero creemos en Dios. O hay personas que no creen en Dios y tenemos que aceptar eso también. Y en especial en este caso, siento que tú como fan también tienes que estar muy abierto y a entender que hay muchas personas que no van a conectar porque no son religiosos y que no están de acuerdo con hacerle canciones a Dios o son de otras religiones. Entonces, ella está tomando mucho riesgo y si tú dices que ya tiene muchas siempre lo está canciones, tomando. Siempre habla de Dios. sí es riesgo, pero no tanto porque la mayoría de la población pues es católica y cristiana. Yo siento también que la Rosalía habla mucho del tema de Dios, porque, por ejemplo, en el disco de Motomami hay una canción que se llama ¿sabe qué? GN18, algo así, Sí. y pone un audio de su abuela habla nada más catalán, y se escucha que la abuela está diciendo que ella dice, vas ahí traduciendo de grandes rasgos, dice que a ella le gusta mucho y le agrada que hable tanto de Dios en sus canciones, porque primero está Dios y luego está la familia. Ahí le dice la abuela. Entonces también siento yo que la misma Rosalía hace esto por ese recuerdo que tiene de su abuela y todo eso, ¿no? Y también a lo mejor ella misma es religiosa, ¿no? Si ese es su motivo, se respeta. Ajá. Siento que está peligrosísimo que exista esa creencia. De que primero está Dios y luego la familia. No, o sea, no, yo no siento que sea peligroso, pero por ejemplo, es que yo no lo veo mal, yo tampoco soy religioso y de hecho hasta soy 50% creyente, 50% ateo, o sea, yo sí tengo yo tengo mucha separación. Viva el diablo, bueno, la mitad. No. Arriba el diablo. Pero No, mire, no yo- es peligroso. No. controversial, Sí, o sea, y también aparte, creo que te salen también por donde no es en cuanto a esa canción. Yo lo que siento y que la Rosalía siempre lo ha hecho, y no es nada de que yo quiero, o sea, no lo veo como un sentido de que yo quiero que a la gente le guste a Dios. No, o sea, yo siento, es más este álbum y más el álbum que literal, ese es el concepto. O sea, saca mucho de toda como esta, como decirlo así, espiritualidad y como las historias que hay en santos, en España, en todo esto. Y no necesariamente significa que ella dice ahorita, ay, voy a promover, no sé, el cristianismo. No está evangelizando. Sí, no Sí, está ándale, evangelizando. yo tampoco siento que esté Va evangelizando. más en cuanto a todo lo que ella siente, porque ella es como que también, si la ven en las entrevistas, muy brujilla, Espiritual. muy de vibras, muy espiritual. Y siento que va por ahí. Y está bien, y se respeta, o sea, que quiera hacer su arte también sobre eso. O sea, hay que también la gente empezar a respetar las opiniones
diferentes de cada persona, pero en lo personal es lo que a mí no me está haciendo conectar tanto Claro, con las sí. letras. Oigan, seguimos con La Yugular. Vamos a ver. Me suena como una canción así de Galicia Villarreal. Me encantaría algo latino. Muchas. Las líneas de mis Ah. manos, días en 21 gramos. Tú que tan lejos, y a la vez más cerca. No hay Libre de promesas, libre de amenazas. No. para odiar a Lucifer, amándote a ti un día. Me encantó. Mi corazón, es la primavera. Qué impactante se me hace eso. El mundo cabe en mí, ocupa la galaxia entera, una gota de saliva y una pirámide cabe en un vaso de leche. Mi palabra ocupa el cielo lo opina, cabe en mi pecho ocupa su amor. Seven heavens, big deal. I want to see the eighth heaven. Just like going through one door. A million doors aren't enough. Estoy muy sacado de onda. Oye, muy metafórico la Muy verdad. metafórica. Yo te diré, no entendí, no me da pena admitirlo. Lo que podemos hacer, No me- yo quería que se acabara. No me da pena admitir que no entendí, creo que es con la que menos he conectado. Yo vi a sentir al Daniel cuando estaba cantando esa parte de la canción, entonces yo dije, Es que ahorita le voy a yo te preguntar. voy a decir qué es lo que yo sentí. Siento yo que... No sabes ni No, no, qué absurda. es que mira, Acepta que no no, entiendes tampoco. lo que yo sentí en ese aspecto es justamente eso, que no es importante entenderlo, porque una cosa no tiene sentido con la otra. No, yo no entendí eso. No, Pero- bueno, es lo que yo entendí. Sí, es cierto, si sí, es tú cierto. no lo entendiste, Sí, es pues cierto. es tu Tienes problema. razón. Yo tengo Tienes un razón problema. porque Porque aquí... es subjetivo. No, tienes razón Exacto. porque aquí están diciendo que no discriminen a los que no les gustan y luego a los que les gustan los están discriminando. Así es. ¿Cómo es eso? No, yo no estoy diciendo porque le gusta. Entonces, por Yo estoy ejemplo- preguntando, a ver, yo ¿Qué sentiste? estaba esa parte de la letra y yo decía, a ver, no, es que no estoy entendiendo. Y el Daniel estaba. Es que te voy a decir una cosa, la canción también es religiosa. Ajá. Habla sobre específicamente de Dios. Entonces, porque cuando dice él con E mayúscula y una L minúscula se refiere a Dios Ajá, específicamente. sí, sí, Entonces, yo lo que siento es que con la canción se está hablando que el amor que ella siente por Dios dentro Es de ella inmenso. no tiene sentido, no hay aspecto, no hay exacto. La verdad, yo sí sentí una parte que es eso, que como que no hay mucho que pueda caber en tan poco. Es lo Sí. único, pero en realidad... Mira, o sea, la explicación que yo le di a esa parte de la letra es que una cosa ocupa a la otra como para subsistir, ¿no? O sea, eso de que el vaso de leche ocupa un ejército y el ejército ocupa... Perdón, no somos tan cultos como ustedes. No, entendemos. no, la verdad, o sea, me gustó la canción, me gustó el ritmo de la canción, la verdad, no te voy a mentir, la letra no la entendí, probablemente me voy a poner a investigar de qué trata, o sea, pero si es una canción que la Por verdad ejemplo, no lo dijo creo, Abdael o algo así. ¿Quién es Abdael? no, dijo Creo que es una ¿no? Ay, perra, No. Un punto. nivel. un nivel, Es Es que según también yo un cuando nivel dice, también lo mencionan en el mal querer, por eso dice así. yo, ¿Y quién es? según yo, un No sé, nivel, específicamente no sé. según yo, es como, Sí, es un sí, sonido, no es un sonido que como que es parecido al de Dios, pero no estoy seguro. Sonido. Un nivel. Sí, es como que una palabra que como que se perdió y como que, según yo. Bueno, pues la verdad. Vamos con Sauvignon Blanc, que es un tipo de vino, Ajá. pero vamos a ver de qué se trata la canción. Que se escucha baladita, que me gusta esa musiquita. Mi luz la prenderé, nada que perder. ¿Y qué más da si te tengo a ti? Sauvignon Blanc, a tu lado, mi futuro está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc. Qué rico. A mi yo las tiraré. Chis, me encanta.
¿quién se una? Bueno, escuchando las últimas. Duró 2:43. Sentiste larguísimo. Eterna. La sentiste Eterna, la más enfadosa del álbum. ¿Qué te hizo? Escuchando las últimas dos canciones, diría yo. Ya de ahí empieza el otro momento y... Siento que me quedo mucho con el primer y el segundo momento. Sí, Sí, yo también. La verdad que también las canciones están padres, pero pues no Ay, a mí me no gustó. conecto tanto. Sí. Es que es el tipo de baladas que a mí me gusta. Y no tiene tanto esto de música clásica y así, pues. Entonces, me gusta. Yo siento que este sí lo voy a escuchar. ¿Qué Aparte, es? se me antojó mucho un vino blanco, bien helado. A mí me pasó algo cuando escuché Motomami al principio, que a mí Motomami en la primera escuchada no me gustó. Le seré honesto. Y después le fue agarrando cariño, y las canciones, había unas canciones que yo decía, no. Y luego me gustó mucho. No me da Mr. Kiss. Y con la Rosalía me pasa mucho eso, pero estas canciones no estoy seguro si en un futuro les pueda agarrar más. No lo sé. Luego les diré algo mejor en una segunda escuchada. O sea, Ya cuando ponte la escuche rumba del perdón ya para que La esto se acabe. rumba, esperamos que sea una rumba. Tú y tu compadre Dilo. de corazón Venga. inseparables. Vamos con el compadre. ¡Ea! En tu cajón ¡Venga! el que tocaba la guitarra. Oh. ¿Qué será lo que pasó? ¡Ea! Cuando fue las puertas de Oh. de la primera vuelta. Te lo perdono. ¿Habrá pasado de verdad? Te lo perdono. Cuando dijiste trabajar con tabaco. Nega. Le prometiste que pronto estarías de vuelta. Se fue por cigarros y no volvió. A mí que esa historia se la contaron en la casa de Toño y dijo, voy a Sí. hacer una canción. Los visualizers están geniales. Ahí ya cantó la otra señora. Sí. Dios, qué buena voz tiene esa mujer. Siempre está dando batalla. La que se muerde los puños de rabia. Y la rabia la muerde a ella. Deseo a tu alrededor. Quemo a tu punto. Te tiene alma de santo, pero que Dios te ha querido dar. Tres cosas necesitarás. Eso sería un trío. Pero si solo miro, También. contarás. Sí, cuenta. Venga, que cuenta. Me encantó porque fue que contó una historia. Contó una historia. ¿Sabes a qué me recordó? A Sodio. a la de malo, malo, malo. Malo eres, no se daña quien se quiere, no. Me gustó. Me gustó, La sí. rumba del perdón. Me gustó a mí Me también. gustó Sí, me Pero lo muchísimo. perdonó. Sí, porque decía que era para él. Dice. Es como estas mujeres que se ciegan y dicen... Ella fue Belinda con la manzana. Tonta. Y siguió con Pero no él. nada más mujeres, también hombres. También hombres. Oye, pero yo no sé si yo estoy mal nada más. Sí. O también están mal ustedes. Pero al principio como se entendió como que era... Un engaño. Oshis. Sí, Un engaño que sí? por eso dije, ¿le habrá homosexual. pasado? Sabes que yo no entendí eso, pero. Sí, es que yo sí dijo, entendí eso. eran muy amigos tú y yo y Ajá. tocaban la guitarra, pero de De repente repente se la fue. guitarra... ¿Qué pasó? No, de repente la guitarra ya Dejó no de sonó. sonar. Dejó de sonar, ¿por qué? Porque Yo ya lo no sé, hablaba ¿sabes con que él. yo los- ¿Le aflojaste la cuerda? Y aflojó las Yo los cuerdas. escuchaba, yo Metió el decía. kilo, dijo. Yo los escuchaba y yo decía, pero yo lo sentía más como una Y metió traición. el kilo. Como una traición de un amigo, fue lo que yo más sentí, pues. Sí, pues entonces, bueno, yo lo sentí como más traición de amor errante. Me Capó. gustó mucho, me dio el flamenco que necesitaba en el álbum. Me encantó, me encantaría escucharlo en vivo. Pero vamos a pasar a la siguiente porque la memoria se nos va a acabar. Me moría. Me morí. Me moría. No. Es como... Ainda sabes quién soy. Es portugués. Sí, parece porque... Sí. Si me alegro, si agradezco, acuérdame, por favor. No consigo lembrar. Que bien pronuncia el portugués. ¿Es alguien No, más? eso sabía, ¿verdad? Carmiño. Uy, yo diciendo que nomás era un featuring y como 4 o 5, me encanta. Pues quedaste. Será que tú me conheces? Eu fui só em vez. Ay, qué bonita canción. Necessário.
gustó mucho, la verdad. Bonita canción, muy bonita. Estuvo muy Me bonita. gustaban mucho las voces de esta canción, sí, la verdad no es una que voy a volver a escuchar, a lo mejor, pero me gustó mucho la producción. Están muy padres las armonías que hicieron juntas. Sí. Sí. Yo sí me atrevo a decir que es de mis favoritas del álbum. Y creo que sí la voy a escuchar más. Creo que también me gusta mucho, soy una persona que le gusta mucho el portugués. Ujú. Escuchar el portugués. Se me hace una canción muy bonita. Y definitivamente creo que voy a escuchar más de la persona con la que canta con ella. Quisiera saber quién es porque me gustó mucho cómo canta también. ¿Qué piensan? Sí, ya vamos con la última Con la canción del última. álbum. Sí. En el digital, que se llama Magnolias, porque en el físico al parecer hay otras 3 canciones. Estoy muy enojado porque hay una canción que yo esperaba en ese álbum y no lo vi, que ahorita anda en trend en TikTok y yo pensé que iba a salir y no salió, no sé si en la versión física que te dijera. Dicen que si pudieras pasar a tu lado, te da buena suerte. Todo enemigo Ah, me encantó. hoy llora. Tírame magnolias, tírame magnolias, Tírame Magnolias. tírame magnolias. Tírame el Magnolias de Daniel. Yo ahorita. Sobre mi ataúd, que temes quemando rueda, lágrimas sigo bailando con amor encima de mi cadáver, burlando la suerte y lo que no hice en ti. Tírame algún que otro navajazo me he llevado de la vida. Ella a mí me devuelve mi ataúd. Quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Yo que vengo de las estrellas a volver con ella. Tírame Magnolias. No, le Me encantó esa parte de la orquesta con el Tírame Sí. Magnolias. Sí. Está muy bonita la letra. Está muy bonita canción para cerrar. Me recuerda, o sea, no se parecen en realidad, pero a Give Me Love de Miley, que también tiene estos coritos como que tiene Como un gospel. no es como un coro de la iglesia, no es gospel. Y tiene como que estos instrumentos, el órgano gigante. Ah, así, sí. pues. Y también es con la que cierra el álbum. Se me hace una muy buena canción para cerrar. Oigan, pues ya terminamos las 13 canciones, ya a 2 habíamos reaccionado. ¿Qué piensan del álbum? Yo como no tan fan de la Rosalía, es larguísimo. Yo creo que me quedo hasta Dios es un stalker y no sé. O sea, como el sonido es muy parecido todo el tiempo y la voz es muy parecida todo el tiempo, sí ya estaba como... Las veces que sientes como ansiedad de que ya me quiero salir de aquí. O sea, ya era demasiado el mismo sonido, la misma voz tan estridente, en la misma tesitura, como que me estaba sofocando. Me gusta mucho de poquito más abajo de la mitad para arriba. ¿Cuánto le das? Un 8. Yo también como no fan de la Rosalía, no me puedo considerar fan, la verdad. En el video de Berghain dijimos, pues hay canciones que nos gustan de ella, pero son como que las No comerciales, seguimos ¿no? tanto su carrera musical. Y tengo que ser sincero que sabía que cantaba, pero no sabía todo el potencial que tenía su voz. La verdad, wow, increíble, es súper talentosa. Muy. La producción musical de este álbum está también en otro nivel. Fascinante. Y lo dijimos también en Berghain, siempre que Rosalía viene en otro nivel. Que no lo habíamos mencionado, pero rompió el récord de Spotify del álbum sí. más escuchado en sus primeras 24 horas ¿A por una poco? artista latina. Pero me da mucho gusto que este álbum haya logrado eso. Pero sí, honestamente no es un álbum que yo vaya a seguir escuchando. ¿Cuánto le das? Le voy a dar un 8 también. Sí, o sea, en cuanto a producción, música, o sea, es... Wow, o sea, es una divinura. Yo sí conecté muchísimo con el disco, con muchas canciones. Yo creo que casi con todas. Hubo 2 o 3 canciones, bueno, 2 canciones que sí digo yo, a lo mejor no las voy a escuchar, a lo mejor un poquito más.
pero sí va a ser un disco que yo sí voy a escuchar mucho más. Conecté mucho con la canción de Mio Cristo Piange Diamanti, me encantó, me fascinó, de verdad. Y sí siento yo que yo soy fan de la Rosalía y no me decepciona, de verdad. O sea, disco que saca, disco que lo consumo porque me parece increíble, de verdad. Creo que ella es parte de la producción, o sea, no solamente de la Sí. voz, sino que ella Toda la produce producción música, ella hace la letra, ella hace los arreglos, ella mueve muchísimo, toca instrumentos, entonces ella es la producción también, ¿no? Evidentemente tiene a otros productores, pero ella también es parte de ello y de verdad que el talento es innegable. Innegable. En la Rosalía. ¿Y cuánto le das? 9-5. Yo la verdad también le voy a dar un 9.5. Les voy a ser sincero, sí hay canciones que no voy a escuchar, no les voy a mentir. Probablemente 3, 4, ahorita no las tengo muy ubicadas ya después de haberlas escuchado todas. Creo que igual un poco de las últimas, pero me pasa algo y que ya les he comentado. Por ejemplo, en El Malquerer había canciones que no escuchaba porque yo decía, Dios mío, me cuesta escucharlo y con el tiempo les empecé a agarrar cariño. Como Tomaba y me pasó lo mismo. Y sí, en cuanto a nivel musical, wow, ese álbum siento que está en otro nivel, sí. Está muy cool. Otra cosa que también siento que a mí en lo personal no me permite como que conectar con las canciones que dije es que es mucho de toda esa vibra como de música de España, que ellos tienen como que todo sabes, como que no soy tan acostumbrado, pero eso no significa que obviamente no sea algo bueno ni nada. Siento que si siento ahorita los españoles, mira, están Viviendo. aquí porque también no estamos tan acostumbrados a escuchar como que todo ese género de canciones, de música de ellos, lleguen a veces tanto a Latinoamérica y ellos ahorita deben estar viviendo con lo alto que está poniendo España la Rosalía y eso me encanta. Y también, como lo dije al principio, todo este uso de diferentes idiomas me parece algo increíble. Ay, sí. Que aunque ella se haya tomado el tiempo como que para conectar, no digo que los haya aprendido todos, pero como que para conectar con pocos idiomas, porque sabe que también tiene fans de todas partes. Y el saber como que darle ritmo a las canciones en idiomas diferentes y como que tengan sentido, eso también se me hace algo maravilloso. Por eso yo le doy 9.5, la verdad. Sí. Pero bueno, oigan, ustedes también pónganos en los comentarios la calificación que le dan. Pues ya está muy larguito este video, así que vamos a cortarlo rápido porque todavía vamos a grabar más. Ya saben, ya lo dijimos durante el video, pero esperamos que lo entiendan. Si no, pues igual los vamos a ignorar. Pero los comentarios que falten al respeto, Los comentarios malos. pues no, o sea, no son bienvenidos. Pero pues cada quien tiene la libertad de opinar aquí abajo, siempre y cuando lo haga con respeto. En el video de Berlín, de hecho, hubo un comentario atacando a Rosalía y Pepe le contestó, o sea, diciéndome que pues la verdad tenemos que respetar los gustos y las diferentes formas de pensar de cada quien. Entonces así hay que hacerlo. Oigan, si no te gustó algo de lo que dijimos, se entiende, pero lo puedes comentar, pero sin insultar. Toma lo bueno, deja lo malo. Porque recuerda que cada quien también tiene sus gustos diferentes, sus puntos de vista diferentes. Y eso es lo bueno de la música, que la música siempre va a conectar con personas. A lo mejor hoy conecta conmigo, a lo mejor mañana conecta con Fer. Eso nos va uniendo, nos va haciendo sentir cosas buenas, malas, pero siempre con respeto. Y tampoco le tienen cosas de que ya sacó álbum ella, van a darle hate a otra porque no, Ay, sí. no lo hagan. Esta pelea de fandoms tampoco lo entiendo. Ay, no, yo que lo he entendido. Así Pero es. bueno, no gracias. seas malitas. Gracias por verlos. Si llegaste hasta aquí, wow, un aplauso te damos porque ni yo lo hubiera visto. Yo menos. Oigan, y recuerda que por favor, si te gustó el video, dale like, coméntalo, compártelo, activa la campanita y dale Suscríbete. hype. Suscríbete. Ay, por favor. No olvides que yo soy Fer Yo soy Alison. Yo soy Pepe. Y yo soy Dani. y esto fue Entre Mixes. Bye. Ok. Oigan, esa canción de Rudy Reyes. No, esa está. La perla del Caribe. ¿No te sorprende? Ahí va. Ay, de Rudy Reyes, qué estúpida soy. Pensé que era nuestro cantante. Yo por eso te dije, no te sorprende. Yo te entendí Rubí Pérez. Yo en mi mente no creo que conozco. Yo te ¿Quién entendí eres? Rubí Pérez, De su Rubio cantante. Valentina. Yo ya me voy. Ah. Quedaste dragoneada.
O de Rubí la quinceañera. O de Rubí la novela. No te vas a escuchar porque no tienes micrófono, acuérdate. No, para ustedes, para que se hagan ustedes. Para hacerlo reír un ratito. Para el momento chusco contra mixes.